¿sí? Desenvuelve. ¿Cómo están todos? Ya estamos aquí en el canal de Laico a Laico, en este programa tan interesante de Magisterio de la Iglesia. Vamos a seguir viendo las encíclicas del Papa Benedicto XIV, que bueno, como sabemos, fue el primer papa que escribió, el papa en el cual, pues bueno, las encíclicas que hizo sirvieron como base para las futuras reformas, y además recordemos que cuando un papa escribe pues alguna encíclica, alguna exhortación, es porque pues bueno, es en base a algún problema social, alguna cuestión que estaba ocurriendo en el tiempo. Entonces el día de hoy vamos a ver esta encíclica tan interesante que se llama In Suprema Catholicae. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, gracias, Julia. Y vamos a empezar pues con nuestro programa. Va a ser unos temas también, bueno, muy interesantes, ¿no? Súper interesantes. Y porque vamos a hablar acerca de las guerras, pero también otro tema muy importante que son las indulgencias. No sé si también nuestro público sabe que es una indulgencia, pues lo vamos a ver en un poquito más adelante. Pues vamos a empezar con nuestra introducción, que nos dice: en aquel entonces el gobierno de la Iglesia Católica, que Dios Todopoderoso nos decía, empezando con esta encíclica, nos hablaba que dice: a todos los cristianos lean esta carta, saludos y mi bendición apostólica. Empezando con inefable generosidad de su divina bondad, confiamos en que no hallaríamos en la concordia general de los principios cristianos no menor auxilio a nuestra debilidad. De ahí que nuestra alma sea postrada y aterrorizada por la grandeza y dificultad de grande compromiso. Pero después de haber tenido un debut menos duro en el oficio emprendido, se fue manifestando una situación de cristiandad cada vez más triste y lúgubre, hasta el punto que haciendo estallar toda Europa, así como la guerra, se hubiera puesto por todas partes. Las turbulentas olas de la tempestad nos revuelven y casi nos arrollan, para vernos obligados a denunciaros más abiertamente y con gemidos lamentos de nuestro proceder, como el predecesor, como fue San Gregorio Magno, al fin del mundo ya incesamente y al próximo de la ira y de la venganza. Aquí el Papa nos recuerda precisamente los tiempos que le tocaron vivir, tiempos que no son tan ajenos pues a los actuales, que hubo guerras, hubo pandemias, enfermedades, carestía de los servicios básicos, como fueron también falta de recurso del agua, hubo también grandes hambrunas, y sobre todo pues lo que más lastimaba en aquel entonces fueron las guerras. Y pues él dice también dando gracias a Dios estamos aquí, pero sobre todo gracias a su divina providencia que él lo sostuvo, y también no solamente al Santo Padre, sino también a toda su iglesia, ¿verdad, Julio? Así es. Bueno, como dice él, esta introducción de este importante documento menciona aquí algo muy importante, ¿verdad? Ya si ustedes tienen este compendio, que bueno, ya por ahí lo hemos estado anunciando, este tema o esta encíclica del día de hoy viene de la página 110 a la 115 de este compendio, que bueno, ya fue por ahí su presentación, en el cual nos dice algo muy importante, y es que el Papa Benedicto XIV pues obviamente está en contra de las guerras, al igual que todo el magisterio de la Iglesia, y que todos los que integramos la Iglesia, pues bueno, debemos de estar en contra de las guerras, porque desgraciadamente, si hemos estudiado historia o lo hemos vivido en carne propia, pues muchas veces, o la gran mayoría, las víctimas de las guerras son gente inocente. Y si nos vamos a las causas de las guerras, pues la gran mayoría de las veces es por ambición, ¿verdad? Quiero tener más territorio, quiero tener los recursos naturales de tal país y todo eso, pues bueno, vamos a hacer la guerra. Y ustedes a lo largo de la historia, a través de los imperios que hubo, pues bueno, también fueron imperios conquistadores y sanguinarios que justamente mataron gente inocente, se apropiaron de sus recursos y pues obviamente los hacían pagar impuestos. En este caso, el Papa Benedicto XIV, bueno, habla de esa guerra que estaba en Europa, y en la cual describe de una manera atroz en la introducción
pues prácticamente todos los horrores de la guerra, ¿verdad? Personas huérfanas, personas desaparecidas, personas muertas, personas mutiladas. Entonces, el Papa Benedicto XIV, con esta encíclica en la introducción, nos dice que la Iglesia siempre va a estar con nosotros, con todas las personas, especialmente con los que sufren, y obviamente que como buena madre, pues no nos desampara. Pero para que eso suceda, pues también nosotros como cristianos católicos debemos de pedir y fomentar las vocaciones sacerdotales, que ya lo hemos visto, porque pues si lo analizamos en varias partes del mundo, pues verdad, Eli, que nuestra iglesia está siendo perseguida, sacerdotes encarcelados, obispos encarcelados. ¿Por qué? Por decir la verdad y por no estar a favor de algún gobierno dictador que esté, o de las ideas liberales o locas que quieran imponer en algún lugar. Entonces, nuestra iglesia, fiel a su vocación misionera, religiosa y profética, pues siempre va a defender la verdad, y nosotros como laicos también debemos de conocer y defender la verdad, porque es muy triste ver cómo desgraciadamente personas que se sienten muy inteligentes o muy eruditas, pues opinan cada tontería y cada burrada, y yo no me explico cómo hay gente que esté a favor de la guerra, que esté a favor de las dictaduras, que esté a favor de que se asesine al inocente y tantas cosas. Entonces, eso no es una verdadera formación cristiana, sino que una formación cristiana nos debe de llevar no solamente a conocer la palabra de Dios, sino a dar un auténtico testimonio cristiano. Y en este caso el Papa está diciendo cuál es el papel o la función de ellos como jerarquía. La función de nosotros como laicos es pedir por las vocaciones sacerdotales, obviamente ser instrumentos de la paz, o como decían en nuestra diócesis de Celaya, ¿verdad?, ser artesanos de la paz. ¿Para qué? Para que también en verdad nosotros demostremos que el reino de Dios sigue estando presente en este mundo y que estamos comprometidos con el bien común de todos. ¿Cómo ves, Eli? Muy bien, Julio, y hablando pues también precisamente de las guerras, recordemos que también los papas a lo largo de la historia también han intervenido también a favor de la paz. Recordemos que siempre la iglesia va a estar del lado pues también de la razón, y si pues vemos que algún presidente pues también se quiere, digamos en términos, hablando de nosotros, pasar de listo, también el Santo Padre tiene también el deber pues de llamarle la atención, sea precisamente católico o no católico. Él es su deber hacer un llamado urgentemente también a la paz, y él también ser un mediador en el mundo. Así es. Y ahora sí que, como dice el punto número 1, dice: recordando bien que el Señor, cuando se enoja, se acuerda de su misericordia y no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Aquí es importante tener en cuenta todo esto, porque desgraciadamente todavía hay muchas personas que pues como que piensan un poquito a la antigüita, ¿verdad? Ven a Dios no como un Padre misericordioso y amoroso, sino muchas veces se ve como un Padre justiciero, ¿verdad? Nos decían a nosotros de niños, ¿verdad? Nosotros muchas veces crecimos con la idea de que Dios era un viejito barbón de túnica blanca con un látigo muy cascarrabias, y que estaba viendo quién se portaba mal para luego castigarlo, ¿verdad? O latigarlo. No. Aquí nos dice algo muy importante el Papa Benedicto XIV, ¿verdad? Dios no quiere que el pecador se muera, sino que quiere que se convierta y viva. Y si nosotros nos vamos, ¿verdad?, a lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Santo Evangelio, bueno, Él es el camino, la verdad y la vida, y Él no ha venido por los sanos, sino por los enfermos, ¿verdad? Él busca al pecador, Él busca a la oveja perdida, nos lo ha mostrado en varias parábolas, ¿verdad?, con lo importante que es para Él que el pecador se convierta, pero que también el pecador se comprometa a decir: ok, me voy a convertir, voy a tener una auténtica conversión cristiana, pero voy a invitar a mis demás hermanos a que también se conviertan y evangelizar, que es algo muy importante. Y por eso dice aquí, dice: la humanidad de nuestro Salvador Dios, que la abundancia de la paz surja en sus días, y Él hará desaparecer las guerras hasta los confines de la paz, romperá el arco que Él ha desenvainado, aniquilará las armas y quemará los escudos con fuego. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios está en contra de la guerra y que Dios quiere que haya paz, que haya esa hermandad, pero para que eso suceda, pues también nosotros como seres humanos, Eli, debemos de poner nuestra parte, ¿verdad? ¿Cómo ves esto? Sí, muy bien, Julio. Recordemos que también nosotros somos los soldados de Cristo, y también debemos ser también los promotores también de esa paz, y también si queremos paz, pues hay que prepararnos precisamente para la guerra, pero una guerra física no, sino una guerra espiritual, ya que siempre el laico está en lucha contra el mal. Así es. Bueno, pues vamos a una pausa, no le cambie, recuerde compartirnos en Facebook y en YouTube, suscribirse al canal, estamos como Canal de Laico Laico, denos ese poderoso like, y pues también compártanos entre sus familiares, amigos, conocidos, y no le cambie, ¿verdad?, que esto está más bueno.
Que un chicharrón con pico de gallo con leche con pan en que haga corto. Enseguida regresamos, no le cambie. Gracias por seguir con nosotros, ya estamos de regreso. Bueno, continuando con el punto número 2, el Papa Benedicto XIV menciona que hay que confiar en la misericordia de Dios Todopoderoso, en la autoridad de sus santos apóstoles Pedro y Pablo, en ese poder de desatar y atar que el Señor les ha concedido, aunque indigno todos los fieles cristianos de ambos sexos, que vivir tanto en esta ciudad nuestra. Es decir, el Papa menciona que debemos de confiar en la autoridad la cual Dios ha elegido para nuestra iglesia. Y también aquí me viene mucho a la mente de que, pues cuántas personas en Illinois que atacan al Papa, ¿verdad? Empiezan a subir videos falsos, noticias falsas a la red, empiezan a decir un montón de cosas, la verdad empiezan a inventar muchas burradas y tonterías, pero son personas que yo siempre les pregunto y siempre les he dicho, sobre todo en doctrina, ¿ustedes qué hacen para hacer el bien? Es muy fácil sentarse y criticar, pero es más difícil construir, es más fácil destruir, ¿verdad?, que construir. Entonces, aquí el Papa nos menciona que debemos de tener ese respeto hacia nuestros pastores, hacia los obispos, hacia el Papa, hacia los sacerdotes, y es obligación también de nosotros pedir por ellos. ¿Para qué? Para que Dios los ilumine, los guíe y para que en verdad den un buen testimonio. Porque una de las cosas que muchas veces no tomamos en cuenta nosotros como laicos es que los consagrados son los que son más tentados por el demonio, ¿verdad, Eli? Así es, Julio, recordemos que siempre los sacerdotes van a ser los más atacados también por el mal. Inclusive no vemos atacados, digamos, que viene el diablo y los asusta, no, sino también precisamente por nosotros los miembros, que se supone que debemos ser miembros activos y fieles también de la iglesia, somos los principales que los atacamos. Por ejemplo, la falta de respeto que mencionaba Julio también desde hace rato, que nosotros debemos también apoyar al Santo Padre con nuestras oraciones y sobre todo también reconocer que él es el legítimo sucesor de San Pedro, porque hay muchas personas que dicen, no, es que el Papa no es el sucesor de San Pedro y que es otro. No, déjense también pues de cuentos, él es el legítimo sucesor y sobre todo en nuestro deber también apoyarlo y estar con él, sobre todo con esa falta de respeto también nosotros debemos también pues a llamarle la atención a las personas que también lo atacan. Nosotros también es nuestro deber defenderlo y sobre todo pues ayudarlo en todo lo que podamos. Así es, y también otra cosa muy importante, ¿cómo vamos a saber cómo es el pontificado, por ejemplo, del Papa Francisco si no leemos sus encíclicas? Si no vemos los videos, de sus sermones, homilías, es decir, las reformas que él está haciendo en bien de la iglesia, inspirado por Dios. No es por iniciativa propia que diga, pues sabes que el día de hoy se me ocurrió que voy a escribir un documento de tal, no, sino que todo eso lo inspira el Espíritu Santo. Recordemos que ya lo hemos dicho, que todo lo que hace el magisterio de la iglesia, el Espíritu Santo lo inspira, lo apoya y obviamente pues está libre de error. Entonces nosotros cuando leamos algún documento del Papa, alguna exhortación, alguna bula, el Código del Derecho Canónico, el compendio de la doctrina social de la iglesia o algún documento que viene del magisterio, debemos de estar tranquilos de que está libre de error porque tiene la asistencia del Espíritu Santo y porque va de acuerdo también a los tiempos en los que estamos viviendo.
Por eso es que menciona también aquí el Papa en el punto número 2, menciona algo de las indulgencias, o sea, también se empezó a conceder las indulgencias una vez más por estos tiempos de guerra que había, pero para que uno se ganara la indulgencia debía uno de cumplir ciertos requisitos. En primera, pues estar en gracia con Dios, ¿verdad? El estar confesados, visitar algún santuario y cumplir con una determinada pues penitencia de acuerdo a lo que dispusiera el Papa y los obispos de alguna diócesis. Entonces es importante que conozcamos las indulgencias porque pues es un gran aporte, ¿verdad? Es un gran tesoro espiritual que tenemos en nuestra iglesia que justamente nos sirve, ¿verdad? Pues para remisión de nuestros pecados, pero que muchas veces se ignora y las dejamos pasar. ¿Cómo ves, Eli? Muy bien, Juli. También recordemos que en las indulgencias se hace también a veces, bueno, en la mayoría de los casos, a partir de la festividad de algún santo y se termina también ese tiempo que también es declarado también por el Santo Padre. Cada indulgencia también tiene un cierto tiempo, lo puede hacer antes de un año jubilar o también inclusive después, pero siempre con la festividad también de algún santo. Así es, por eso menciona al final del punto número 12, dice, les concedemos y concedemos en una muy buena indulgencia y remisión de sus pecados, según la presente carta, como en el año jubilar se acostumbra conceder a quienes visitan las iglesias designadas tanto dentro como fuera de la ciudad. Un año jubilar, bueno, pues es un año como su nombre lo dice, es un año de júbilo, por lo regular es cada 50 años y también es algo que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento, que también el pueblo de Israel pues festejaba lo que era el año jubilar, ¿verdad? En el cual, bueno, se perdonaban las deudas, se liberaba a los esclavos, se hacían muchas cosas. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que, bueno, las indulgencias son muy importantes, pero también el ganar indulgencias no me debe a mí de llevar a dar un auténtico testimonio cristiano, a vivir los sacramentos como Dios nos lo manda y algo muy importante, pues a darlo a conocer a los demás, ¿verdad, Eli? Así es, Juli. También recordemos que las indulgencias son para el bien de nuestra alma, son para nuestra salvación, porque muchas veces hay personas que dicen, no, pues hice tal oración por una indulgencia, pero ni siquiera sé que es una indulgencia. No, recuerden que las indulgencias es para nuestro bien espiritual y nuestro bien morir. Si algo nos llegara a pasar, algo y que pues no, Dios no lo quiera, y llegáramos a morir, esas indulgencias nos sirven para precisamente llegar a la vida eterna. De hecho, para que conozcan ustedes más lo que es el tema de las indulgencias, nada más que ahorita no lo traje, pueden ustedes buscar en el índice del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí viene muy bien explicado qué son las indulgencias, cada cuándo se recomiendan y todo el aspecto para que nosotros las conozcamos y, como les comenté, también la demos a conocer a los demás. Por eso menciona también aquí el punto número 3, algo muy importante. Se le concede también a los marineros y a los que estén de viaje tan pronto como regresen a sus hogares en las condiciones anteriores, pueden adquirir las indulgencias después de haber visitado la parroquia o iglesia principal del lugar donde estén domiciliados. O sea, también aquí el Papa hizo ese regalo, ¿verdad?, para los que viajaban, ¿verdad?, por cuestión de su trabajo, que a lo mejor, pues bueno, duraban meses en alta mar o inclusive años, para que cuando regresaran de nueva cuenta, pues a su lugar de origen, a donde vivían, pues también ellos ganaran las indulgencias, obviamente yendo a misa, frecuentando los sacramentos, también haciendo obras de caridad, y esto también respaldándolo con auténtico testimonio cristiano, que es una de las cosas que también el Papa Benedicto XIV nos ha insistido mucho en los documentos anteriores, en realidad adorar a Dios en espíritu y en verdad, y también en dar testimonio donde quiera que nos encontremos. Y entonces estamos viendo que este documento, a pesar de que fue escrito hace mucho tiempo, pues sigue siendo muy actual, ¿verdad? Ajá. Y bueno, y recordando, Julio, también un poco también de acerca de las indulgencias, recordemos que ellas también son de la misericordia de Dios, pero recordando que no debemos abusar de ellas, nunca debemos nosotros abusar de la misericordia de Dios y también estar jugando también con ello. También las indulgencias son también, recordemos, para nuestro bien espiritual y nunca olvidarlo, y sobre todo son el camino también de nuestros encuentros con el Padre, sobre la caridad también que debemos tenerle también hacia nuestros hermanos. Así es, y aparte algo muy importante, algo que aquí mencionó Eli, también todo lo que son tanto las indulgencias como los sacramentales, los objetos sagrados, también no debemos de verlos como algo supersticioso, porque desgraciadamente llegué a conocer el caso de personas que
pues no les gustaba confesarse, iban a misa de vez en cuando, pero cuando tenían la oportunidad y pasaban por el templo, iban a la pila del agua bendita y casi se querían bañar en agua bendita. Casi se querían rociar de todos lados. Oiga, ¿y para qué hace eso? Lo que pasa es que quiero que Dios me perdone mis pecados, por eso me roció con agua bendita. Bueno, eso nos dispone, pero y cada cuando se confiesa, no, pues es que no me gusta, pero con que me bañe en agua bendita ya con eso la hice, ¿no? O sea, no debemos de ver también las cuestiones sagradas como talismanes o como algo que nos va a dar buena suerte o todo eso, no, sino que sí tienen su valor y su importancia obviamente, pero todo eso a mí me debe de llevar a tener una auténtica vida cristiana. ¿De qué me sirve a mí bañarme en agua bendita o traer un Cristo, verdad, como el que traigo ahorita aquí, de madera muy bonito y todo eso, o un escapulario, si soy un canijo de primera, si soy una persona que no hace apostolado, si soy una persona que ataco a la iglesia, si soy una persona que no ayudo en mi parroquia, que no ayudo en mi diócesis, pero eso sí, mira, soy bien religioso porque hago bien hartas novenas, voy a misa de vez en cuando, o no me pierdo la fiesta del santo patrono, me pongo una bien buena y ahí sí, ya estoy cumpliendo. O sea, no, es triste también, y lo comentaba un párroco aquí en la ciudad de Celaya que decía, hay personas que no se me paran en todo el año a misa, pero eso sí, el 12 de diciembre no le fallan, dice, ese día sí, vienen desde temprano, rezan, hacen todo lo que no hacen en el año y saliéndose se van a celebrarle a la Virgen y echarse las caguamas. O sea, no, realmente es una incongruencia eso. ¿Por qué? Porque nuestra fe debemos de vivirla dando un auténtico testimonio cristiano, como lo dice el apóstol Santiago en una de sus cartas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, debemos de tomar conciencia de todo esto. No le cambie porque, como pueden ver, esto está muy bueno y muy interesante. Recuérdenos compartir en Facebook y en YouTube, estamos como Canal de Laico Laico, suscríbase, denos ese poderoso like, y también algo muy importante, no se le olvide adquirir su compendio del Papa Benedicto XIV. También se puede, pues bueno, envíenos estrellitas para seguir realizando estos contenidos. En pantalla se ve el número donde lo puede usted pedir. Verá que estos documentos son muy interesantes y muy actuales. Enseguida regresamos. No le cambie, que esto está muy interesante, ¿verdad, Eli? Sí, súper interesante. Enseguida regresamos. Por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cosas. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del magisterio de la Iglesia. Vamos a estar meditando pues prácticamente todo el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Allí para que las personas, sobre todo los que nos decimos cristianos católicos, pues bueno, simplemente nos queremos conformar con tener una fe de closet, con tener una... Estaba pensando a la hora de reflexionar qué compartir en esta charla, estaba pensando precisamente eso, que el mensaje de Cuaresma tiene una finalidad muy concreta. Gracias por seguir con nosotros, ya estamos de regreso. Bueno, continuando con este interesante documento del Papa Benedicto XIV, menciona el punto número 4, de que además de que los fieles se deben de acercar a las indulgencias y a los sacramentos, también es recomendable que elijan, pues bueno, un confesor, ¿verdad, Eli? Un guía espiritual, justamente un sacerdote, pues de experiencia, un sacerdote que en verdad tenga una vida espiritual muy firme, muy auténtica. ¿Para qué? Para que a mí como cristiano católico me sepa realmente llevar en el aspecto espiritual, porque recordemos que, bueno, los sacerdotes, bueno, son los representantes, ¿verdad? Representan a nuestro Señor Jesucristo y es muy importante todo lo que ellos nos aportan, ¿verdad, Eli? Y sí, Julio, recordemos que también la importancia de que nosotros tengamos un amigo sacerdote.
a la vez que también, digamos, un buen confesor, pero sobre todo un amigo que también nos guíe y nos aconseje también en nuestra vida, y sobre todo si tenemos alguna duda, pues también exponérsela a él, porque muchas veces, inclusive nosotros mismos como laicos despreciamos a los sacerdotes diciendo, no, pues ellos no son psicólogos o algo. Recordemos que sí, también ellos son psicólogos también, sobre todo del alma, y también te pueden ayudar bastante. Así es, como dice Eli, aquí hay algo muy importante, tener amigos sacerdotes o amigos religiosos o religiosas, ¿verdad? Alguien con quien le podamos a lo mejor muchas veces, pues bueno, externar alguna inquietud, ¿verdad? Pedir algún consejo, ¿verdad, Eli? Alguna recomendación. Entonces, es importante también, ¿por qué? Pues porque, bueno, ellos son personas elegidas por Dios, ¿verdad? Tienen una vocación muy hermosa y muy especial y no es fácil. Entonces, nosotros también, al tener algún amigo sacerdote, algún amigo confesor, algún conocido religioso o religiosa, eso también a mí me debe de impulsar, ¿verdad? A verlo como una necesidad, el pedir por todos ellos. No caer en el error nada más de que cuando voy a mis oraciones, pues nada más hago la ley del yo-yo, ¿verdad? Nada más pido por mí. Señor, dame esto, y dame una buena mujer, y dame carro, y dame casa, y que me le pegue al gordo, y que me saque la lotería, y tantas cosas materiales, pero muchas veces se nos olvida pedirle a Dios en la oración bienes espirituales, y no solamente pedirle bienes espirituales para nosotros, sino también para los demás. ¿Por qué no pedirle a Dios en mis oraciones? Señor, te pido de todo corazón que me dispongas para realizar una buena confesión y para tener una auténtica conversión. Te pido de todo corazón por mis amigos y conocidos sacerdotes, religiosos, religiosas consagrados, por mi señor obispo, arzobispo, por el Papa Francisco, etcétera, por todos los consagrados, para que tú los guíes, los fortalezcas y den un auténtico testimonio cristiano, y también para que nosotros como laicos realmente nos evangelicemos, nos formemos y hagamos lo que nos toca hacer. ¿Cómo ves, Eli? Muy bien, Julio, y también recordando también un poquito acerca de los sacerdotes, recordemos la vida que ellos tienen, los sacerdotes, sobre todo misioneros, cuántas veces también ellos sufren en otros países lejos de su patria, carencias, sufren hambre, sufren sed, también las persecuciones, todo por llevar también la palabra de Cristo a los hermanos que no lo conocen. También por ellos a veces se hace una oración también especial, sobre todo pues digamos para salvaguardar su vida y sobre todo que ellos estén bien y que Dios los siga ayudando en su gran misión. Así es, y ahora sí que como dice el punto número 5, el Papa Benedicto XIV pues bueno, da la orden para que esa carta sea transmitida y sea difundida en toda la iglesia, en toda nuestra iglesia universal, en todas las diócesis, para que justamente vean no solamente cuál era el sentir del Papa en ese momento, o qué fue lo que Dios lo inspiró, sino que también para qué se llevara a cabo. Entonces, como podemos darnos cuenta en los distintos documentos del Papa Benedicto XIV, pues él toca todos los temas. Toca el matrimonio, toca la vida sacerdotal, elección de párrocos, el apostolado de los laicos, en este caso esta cuestión social que es tan importante y tan dolorosa y desgarradora como son las guerras. Ahorita nos estamos metiendo un poquito a las indulgencias, a la importancia de que el fiel laico debe de tener un confesor, debe de acercarse a los sacramentos y sobre todo siempre tener esa necesidad de Dios, que es muy importante, ¿verdad, Eli? Así es, Julio, como decías, también la necesidad de Dios también nos debe de llevar a una vida pues recta, no decir, yo llevo una vida pues espléndida, que decir, no, soy como casi soy un súper religioso, no, decir tu vida pues tranquila, normal, pero sobre todo confiando siempre en Dios, en su divina providencia y también en su misericordia, ya que Él siempre pues te va a ayudar. Cualquier problema tan grave que lo veas, Él te mandará también los problemas, pero Él también te manda las soluciones. Así es, y ahora sí que algo muy importante, ¿verdad? Menciona el Papa Benedicto XIV, ¿verdad? Que por medio de esta carta se pretende, ¿verdad? Que se quitaran ciertas irregularidades públicas o ocultas, ¿verdad? Acerca de lo que vienen siendo las indulgencias y también acerca de que alguien no estuviera haciendo bien su función, ya sea como sacerdote o como fiel laico. Entonces, es importante una vez más que nosotros nos demos a la tarea de conocer, ¿verdad? De conocer el magisterio de la Iglesia, porque recordemos una vez más que es uno de los pilares de nuestra fe. Tenemos el primer pilar, que es la Sagrada Escritura, viene el magisterio de la Iglesia, viene la tradición apostólica, y muchas personas estudiosas también ponen la historia de la Iglesia como uno de los pilares. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe, porque muchas veces
nos damos a la tarea de atacar y criticar, o de ver ciertas series en el internet que digo, ay, pues mira, ya me ilustré con lo que me dijo la Rosa de Guadalupe y ya, la verdad es esta. No, debemos también nosotros tener la iniciativa de leer y de investigar un poquito lo que es la historia de nuestra iglesia y lo que es el magisterio, y este libro de los documentos del Papa Benedicto XIV es una muy buena oportunidad para que nosotros veamos la base de las futuras reformas que hubo después de este pontificado. Entonces, una vez más los invitamos a que, bueno, ustedes lo adquieran, lo compren, ¿verdad? Lo puedan leer, lo pueden adquirir por medio de la plataforma de Amazon en ebook, o también, pues bueno, en formato físico, ya sea en pasta blanda, que es como este que traigo, o pasta dura, o también inclusive si lo pueden dar como regalo, ¿verdad? A su señor cura, sí, algún sacerdote, algún religioso, religiosa, al obispo, al arzobispo. Es más, si va a ir al Vaticano, pues hasta se lo puede regalar al Papa Francisco, ¿por qué no? Entonces podemos hacer el bien y muchas cosas, que es lo que el Papa Benedicto XIV nos dice, y algo que mencionó él y muy importante, la santidad. Muchas veces la santidad la vemos como algo muy inalcanzable, muy difícil, o como que solamente fue para los superhombres, ¿verdad? O como que pensamos que los santos fueron hombres y mujeres que nacieron con poderes extraordinarios, que volaban, que flotaban, que tenían alitas de ángel y que nunca pecaron. No, la santidad todos estamos llamados, y también es una invitación a que veamos, ¿verdad?, los demás programas de este canal tan interesante que hablan de la santidad. El programa del señor Arturo Barrón, ¿verdad?, el de los fieles laicos discípulos misioneros, el programa que se graba en Salamanca de Camino a la Santidad, el de Doctrina Social de la Iglesia, donde se están viendo santos y beatos que vivieron la doctrina social de la Iglesia, y en fin, el Evangelio Dominical, tantos programas tan formativos que nos pueden servir ¿para qué? Para que también en nosotros haya esa necesidad de leer, de investigar y de transmitirle a nuestros seres queridos, empezando por nuestras familias, ¿verdad, Eli? Así es, Julio. Recordemos que el laico debe ser también dinámico en todo lo que se refiere también a su fe. ¿Para qué? Para que no se deje engañar por ciertos lobos que vienen disfrazados de ovejas. Así es, y también para tener iniciativa y pues para trabajar el bien. Vamos a una pausa, no le cambie. Recuerde que estamos en Facebook y en YouTube como Canal de Laico a Laico. Denos ese poderoso like, suscríbase al canal, compártanos. Si puede, también envíenos estrellitas para seguir haciendo estos interesantes contenidos. Enseguida regresamos con la última parte del documento, no le cambie. Gracias por seguir con nosotros, ya estamos de regreso. Bueno, vamos a el punto número 7 de este interesante documento, que también igual nos sigue hablando de cuestiones muy importantes, ¿verdad, Eli? ¿Cómo ves? Sí, muy bien, Julio. Pues vamos a empezar en este punto número 7, que nos dice: no obstante, las constituciones y las disposiciones apostólicas, según las cuales la facultad de absolver en ciertos casos específicos está expresamente reservada al romano pontífice pro tempore, de modo que nadie puede reclamar la concesión de indulgencias o similares, a menos que sean hacer mención expresa o derogación particular, a pesar de nuestra regla de no conceder indulgencias a distar, a pesar del juramento y confirmación apostólica de alguna orden o congregación religiosa o instituto regular, a pesar de cualquier otra concesión. Estatutos, costumbres, privilegios, indultos y cartas apostólicas fueron cualquier modo concedidos, aprobados y renovados a las mismas órdenes, congregaciones, institutos y sus personas.
Y también nos dice que están hechas aquí, también se hubiera usado alguna otra forma especial o se hubiera usado en otra expresión, aunque creemos que su contenido y su forma son expresados en esta carta de manera especial. Nos quiere decir que también el Papa es el único que también puede dar indulgencia, ya que a veces también algunas personas se sentían con ese derecho de poder emitirlas, ¿no? Vemos que al contrario, el Papa aquí nos dice explícitamente en su encíclica que él es el único que también puede dar orden a que se den estas indulgencias. Así es, y algo que también es muy importante, hay que recordar que pues para que yo pueda recibir las indulgencias, aparte de ser cristiano católico, bueno, de tener mis sacramentos de iniciación cristiana, pues tengo que ser una persona que no esté excomulgada, porque si estoy excomulgado por algo de la iglesia, pues no puedo recibir las indulgencias. O también otra cosa, a lo mejor soy de otra profesión religiosa, quizás soy budista, musulmán, o hinduista, o a lo mejor soy ateo o algo y quiero una indulgencia, pues no. ¿Por qué? Pues porque no estoy dentro de la iglesia, no soy creyente y porque no cumplo con las disposiciones, ¿verdad? Que inclusive pues es importante que ustedes las vean en el catecismo de la Iglesia Católica, y también si quieren ver las causas por las que un laico o un consagrado puede ser excomulgado de la iglesia, pues bueno, también por ahí me voy a dar a la tarea de investigarles en qué cánones del Código del Derecho Canónico viene. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en todo eso. O si también, si soy un apóstata, alguien que renunció a la fe por el motivo que haya sido, pues tampoco puedo recibir indulgencias, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque yo decidí voluntariamente estar fuera de la iglesia, decidí renunciar a mi fe. O como les vuelvo a repetir, si estoy excomulgado por algún motivo, pues también no puedo recibir indulgencias, ¿verdad? Yo sabía, a no ser que me falle la memoria, que por ejemplo, un motivo por el cual una persona puede ser excomulgada es adherirse a la masonería. No puedo ser masón y ser católico. Entonces, o en pocas palabras, no puedo estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. O tengo que irme por el bien o por el mal. Entonces es importante tener en cuenta todo esto para no cometer errores y para no caer, como dijo Eli, también en prácticas equivocadas. Y también debo de ser obediente a la autoridad de nuestros pastores, y especialmente representado por el Papa, en este caso el Papa Francisco, sucesor del apóstol San Pedro y vicario de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Entonces yo puedo leer o saber muchas cosas, pero como decía por ahí una frase, la verdad solamente es una y las demás son opiniones. Entonces yo puedo tener opiniones y mi punto de vista sí, pero eso no quiere decir que sea lo correcto, lo que yo estoy haciendo pensando. También puedo ver yo mucha información, pero ojo, yo siempre les digo, un criterio para saber si algo viene de Dios o no, muy sencillo, chécate qué te dicen los dogmas de la iglesia, qué te dice el credo. Si es algo que está en contra del credo de los dogmas de la iglesia, no viene de Dios. Y a esto vengo porque también hay muchas personas que les encantan las revelaciones personales. Entonces yo siempre les digo, miren, en lo personal, yo no tengo nada en contra de las revelaciones personales, pero pienso que antes de leer las revelaciones personales, pues hay que leer y conocer la Sagrada Escritura, que es la revelación plena. Ya que la conozcas y que veas, bueno, entonces ya vete a los demás, porque muchas veces puede también generar confusión, ¿verdad, Eli? Así es, Juli, recordemos que estamos en septiembre, mes de la Biblia, y la mejor manera pues también de honrar a las Sagradas Escrituras pues es precisamente leyéndolas, informándote y también dejarte guiar también por la palabra de Dios. Así es, y bueno, aprovechando, bueno, aquí en México, aparte de ser el mes de la Biblia, también es el mes del Testamento y el mes patrio, ¿verdad? Entonces vamos a estar de fiesta muy pronto. Bueno, dice el punto número 8, algo que es muy importante, que aparte de que esta carta debe de ser leída y difundida en toda la iglesia, pues también no hay que olvidar que tiene su autenticidad. ¿Por qué? Porque viene escrita por el mismo Papa, y aparte de que viene escrita por el mismo Papa, pues está inspirada por el Espíritu Santo, que es Dios mismo, por lo tanto está libre de error, y como podemos ver es muy actual, a pesar de que es un documento que se escribió el 20 de noviembre del año 1744, en el año quinto del pontificado del Papa Benedicto XIV. Como pueden ver, pues es algo muy actual, porque pues no pasa de moda, ¿verdad, Eli? Así es, Julio, recordemos que las encíclicas del Papa Benedicto son tan actuales como las del Papa Francisco. Igual también tienen una similitud también en las vivencias que ellos vivieron, las mismas épocas,
y sobre todo pues es que ellos también estaban se ponían muy tristes cuando era época también de guerra y de la persecución de la iglesia. Ellos jamás pues apoyarían eso. Pues recordemos que también hay personas que también les gusta ser muy belicosos, pero recordemos que siempre un católico preparado debe estar siempre a favor de la paz. Así es, y como pueden ver no es tan diferente, como decía Eli, algo muy importante, pues el tiempo del Papa Benedicto XIV cuando escribió esta encíclica, lo que estamos viviendo. Él hablaba de guerra, en ese tiempo actualmente también hay guerra, no solamente entre Ucrania y Rusia, sino en varias partes del mundo. Se hablaba también de una persecución, actualmente también hay persecución, inclusive dentro de nuestro mismo continente. Para no ir muy lejos, Nicaragua, para no ir muy lejos, Chile, ¿verdad? Algunas otras regiones, también inclusive aquí en México también ya hay una persecución, no tanto una persecución física, sino muchas veces hay una persecución ideológica y como dijera Agustín Laje, hay una batalla cultural porque nos quieren meter hasta entre la sopa, en resumidas cuentas que debes de ser una persona moderna porque debes de aceptar el pecado, o sea, lo que es pecado, lo que era pecado ya no es pecado, sino que tienes que caer en un modernismo y tú tienes que hacer una religión o tener una fe, pues conforme tú quieras, ¿verdad? Tú toma lo mejor de lo que quieras de cada cosa y entonces sí haz el Dios y la religión a tu conveniencia, y lo cual no es así, porque recordemos que la verdad solamente es una y esa verdad también está expresada en el magisterio de la Iglesia. Por lo tanto, pues una vez más los invitamos a que ustedes lo lean, lo adquieran y sobre todo algo muy importante, lo compartan, porque como pueden ver, pues son documentos muy actuales y les vuelvo a repetir, fueron hechos también por inspiración del Espíritu Santo, por problemas sociales que hubo en ese tiempo, pero también para que sirvieran de base para las futuras reformas. Entonces, a veces, ¿cómo queremos entender el Concilio Vaticano II, el Código de Derecho Canónico, ¿verdad? El Catecismo de la Iglesia Católica, si no nos vamos a los orígenes, por qué surgieron, etcétera? Bueno, como pueden ver, esto estuvo muy interesante y formativo. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden que estamos los sábados a las 10 de la mañana. No se les olvide suscribirse, compartirnos en Facebook y en YouTube como Canal de Laico a Laico. Si puede, mándenos estrellitas y si puede también, pues bueno, adquiera el libro de casa, que primero Dios va a ser el primero de muchos. Siga con nosotros, tenemos programación muy interesante y hasta la próxima. Dios los bendiga en todos sus apostolados y lo que realicen. Gracias.